Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos ustedes, queridos hermanos. Un abrazo desde aquí, desde Lima, acá en BCM, Perú. Es un gusto poder saludar a todos ustedes, queridos hermanos, esperando que en este tiempo de cuarentena y pandemia, pues el Señor les bendiga y sigan adelante, firmes en el Señor. Bueno, en este tiempo vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a hablar de su palabra que nos ha dado y precisamente está con nosotros en nuestras manos, ¿no? Y podemos leer, podemos meditar, podemos memorizar, compartir con los demás y muchas otras cosas más, ¿no? Uh, por favor, todos los que están viendo este video, agarren su Biblia. Vamos a tener un tiempo muy especial, como ya mencionado, ¿no? Agarren sus Biblias, por favor, y estén precisamente atentos a lo que vamos a hablar y ver en esta oportunidad. Espero sea de bendición, ¿ok? La palabra de Dios dice de sí misma que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que ten por seguro eso. El Señor tiene algo muy especial que decirte en esta oportunidad. ¿Ok, hermanos? Por favor, abran sus Biblias en Mateo, capítulo 9, versículo 9 en adelante. Vamos a ver algo muy importante. Dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar, tener un pequeño tiempo de oración antes de continuar y considerar la palabra de Dios. Bendito Padre, gracias Señor por este tiempo de poder escuchar tu palabra, querido Dios. Es tu palabra, Señor, lo que nosotros necesitamos para alimentarnos espiritualmente. Y lo que necesitamos más que nunca, oh Dios. Y en este tiempo de pandemia, oh Dios, pues cuida y protege, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, y que sean afirmados delante de tu presencia. Y en este tiempo ayúdanos a ser como tú y a ver lo que realmente nos estás pidiendo en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy vamos a hablar de algo muy importante puesto como tema, misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, vamos a hablar acerca del carácter de un hijo y de un discípulo del Señor, ¿no? Un hijo de Dios, un discípulo del Señor frente a los demás, frente a muchas cosas, pero específicamente sobre la misericordia, ¿ok? El carácter de Dios, algo muy importante que Él refleja su misericordia. Bueno, debemos ser misericordiosos, esa es la verdad absoluta que está en la palabra del Señor. Y debemos ser como Dios precisamente es, como Dios nos ha demostrado su misericordia, como Él se ha manifestado a nosotros. La palabra de Dios es muy directa, simple, pero profunda a la vez, al decirnos y a mandarnos y a animarnos, a instarnos a todos nosotros a ser misericordiosos como Él. Mira este pasaje muy interesante acerca de la misericordia y cómo Jesús, ¿no? El verbo hecho carne, Dios mismo encarnado en la persona de Jesús, nos muestra acerca de su misericordia. Y algo muy importante que debemos saber es que Él precisamente vino a mostrarnos misericordia, y lo vamos a ver en este pasaje, ¿ok? Vamos parte por parte, ¿ya? Um, lo primero que debemos preguntarnos es qué es lo que debemos evitar, ¿no? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué ajustes debemos hacer en nuestras vidas?
como hijos de Dios, como conocedores de la palabra y discípulos de Cristo. Vamos a ver, ¿ya? Muy bien, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos. Vamos a ver rápidamente en el primer versículo, en el versículo 9, que Mateo, ¿qué estaba haciendo? Estaba precisamente sirviendo al gobierno, ¿no? A Roma específicamente como publicano, aquellas personas que por los propios judíos eran considerados como traicioneros, ¿no? Por estar cobrando ciertas cosas que no debía cobrar, ¿no? Como un abuso frente a los demás, a sus hermanos, ¿no es cierto? Y esta persona era considerada precisamente dentro de un grupo de personas que no honraban a Dios, que no seguían sus caminos, ¿no? Entonces, a Jesús le llama, de pronto le dice, sígueme. Y podemos ver rápidamente que Mateo le sigue, deja todo y se marcha con Jesús. Y bueno, esto me hace recordar a muchos de nosotros, me identifico mucho con Mateo porque el Señor Jesús en algún momento de mi vida me dijo, sígueme, quiero que me sigas. Y bueno, por su gracia he recibido ese llamado y yo gozo ahora de poder seguirle las bendiciones espirituales y las bendiciones físicas que no son tan importantes comparadas a las bendiciones espirituales que he tenido. Y no solamente yo debería sentirme así, sino cada uno de nosotros, porque Jesús nos dijo, sígueme. Muy bien. Y gracias a Dios estás ahí siguiendo al Señor con nuestros problemas, con nuestras dificultades, pero el Señor está con nosotros, ¿no? Sígueme. Mateo le siguió. Entonces vamos a continuar el versículo 10. Dice ahí, los publicanos y pecadores comían con Jesús. Y eso quería decir que Jesús atraía a los pecadores, no porque hacía lo que ellos hacían, sino porque su amor reflejaba eso, su misericordia, ¿no? Y dice el versículo 11, los fariseos, ¿no? Empezaron a ver, los escribas, perdón, según acá el versículo 11, ¿no? Los fariseos le vieron y dijeron a sus discípulos, a los discípulos de Cristo, tratando de hacer avergonzar, y le dicen, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Y una cosa que debemos evitar, ¿no? Que debemos dejar, que debemos cambiar en nuestra vida, es poder juzgar, ser arrogantes, no apoyarnos en nuestra justicia también, eso debemos dejar todo lo que es el orgullo, ¿no? ¿No? La palabra de Dios nos insta también a que debemos dejar la falta de compasión frente a las personas que no conocen del Señor Jesús, ¿ok? Y bueno, Jesús le dio una respuesta y le dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Es muy importante poder reconocer esta comparación tan simple pero tan profunda que Jesús dice, ¿no? Los sanos, están bien, ellos están bien, todos los sanos no necesitan ir al médico, más bien los enfermos sí, ellos están mal. Y reconozcamos, queridos amigos, todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón, todo aquel que no conoce a Dios, está mal. Tiene un destino muy horrible. Y también su vida es probable que sea un desastre, ¿no es cierto? Apoyados en su propia prudencia. Y bueno, ellos necesitan ayuda de múltiples maneras, al igual que nosotros también necesitamos ayuda, pero ellos necesitan una ayuda mucho más grande que es la ayuda espiritual, la salvación de sus almas. Y en algún momento tú y yo también hemos tenido necesidad de la salvación, la cual ya lo tenemos. Dios ya nos ha dado, y esta salvación precisamente es eterna, no es hasta cierto plazo, no es hasta cierto límite, sino que es eterna. Dios nos ha dado esa bendición. Así, pero no porque nosotros seamos buenos, sino porque realmente Él ha tenido misericordia con nosotros, queridos hermanos, ¿no? Y esto es lo que nosotros más bien debemos hacer. Y este es el siguiente punto, que es, ¿qué es entonces lo que debo hacer? ¿Qué debo cambiar en mi manera de ver a los demás? Bueno, tú tienes que ser misericordioso. ¿Y pues qué es la misericordia? En palabras fáciles es si tú mereces algo, si alguien merece algo, pues
abstenerlo y perdonarlo. Y es lo que va juntamente con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está muy específica en la Biblia, está muy explicada en la palabra de Dios. Y la gracia pues es el regalo que Dios nos ha dado. ¿Y a qué quiero ir con esto? Bueno, nosotros debemos ser misericordiosos como nuestro Dios lo fue con nosotros. Es imposible decirse, sigo a Dios, pero obvio ser misericordioso con los demás. Obvio el hecho de que yo pueda tener compasión con la gente. Y de verdad, cualquiera que escucha este mensaje puede decir, bueno, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo como hijo de Dios no he matado a nadie, no desprecio a nadie, pero realmente te has puesto a pensar de cuánto tú eres misericordioso en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Todo lo que tú aprendes, todo lo que tú eres debe traducirse en no solamente dar buen testimonio, lo cual es bueno, sino también en predicar la palabra de Dios, en poder llevar el evangelio del Señor y hacer que la gente siga al Señor Jesús y no tratar de repeler a la gente del Señor Jesús con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra arrogancia. Y de verdad es algo muy importante. Miren, vamos a ver algunos detalles. A la respuesta del Señor Jesús dice, dice acá, el versículo 13, y aprended lo que significa, vayan, aprendan, ¿no? Una cosa es que nosotros primero debemos ser humildes. Esas personas, los fariseos, eran personas que sabían y conocían la ley, pero lo que les faltaba es lo que el Señor les está diciendo, pues aprended qué significa. Entonces es un golpe al orgullo de un fariseo decirle, aprended, ¿no? Es como decir al profesor, el alumno le diga al profesor, ¿sabe qué, profesor? Aprende a enseñar, ¿no? Pero más o menos algo así, pero Jesús no estaba atacando a, a las personas. Jesús estaba atacando a una actitud. ¿Cuál era la actitud? La actitud de arrogancia, de juzgar, de me apoyo en mi propia justicia, en que yo sé, yo conozco, y la falta de compasión. A eso estaba atacando el Señor Jesús. Y dice, misericordia quiero, ¿no? Y no sacrificio. Jesús nunca dijo que el sacrificio era malo y que la misericordia es buena, sino prefiere entre los dos a la misericordia por encima del sacrificio. Los sacrificios, vamos a remontarnos un poquito a lo que significaba el sacrificio para el judío en la palabra de Dios. Significaba adorar y también significaba la gratitud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con adoración, ser agradecido, cantarle, adorarle, servirle, ¿no? Pero también era simbolismo de remisión de pecados, ¿no? Si tú te agarras tu Biblia y empiezas a buscar cuando ya empezaron a, este, a festejar la Pascua, te das cuenta y recuerdas tú que los israelitas salieron de Egipto, ¿no? Con mano poderosa, como dice su palabra, porque Dios los libró utilizando a Moisés. Y a partir de ahí, el Señor con más frecuencia intenta decir, enseña cada momento a sus hijos, a Israel, ¿okay? Que deben adorarle. ¿Mediante qué? Las ofrendas en adoración por medio de los holocaustos, los sacrificios que iban a hacer, ¿no? Y conforme va pasando la palabra del Señor, ¿no? En Levítico de capítulo 1 en adelante, hasta el capítulo 9, capítulo 17, vas a ver un ritual para la expiación de los pecados, es decir, para que Dios les pueda perdonar momentáneamente algunos pecados que están haciendo, ¿no? Y tenían que hacerlo a cada momento, en cierto tiempo, otra vez para la expiación de pecados, después de un tiempo, otra vez otro sacrificio, después de otro tiempo, otro sacrificio, y así iba pasando el tiempo y ellos iban haciendo estos rituales que Dios pedía de su pueblo. Pero después tú recuerdas que la palabra del Señor nos enseña que hay solamente un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no solamente va a perdonar un solo pecado o por un momento, sino que quita el pecado del mundo. Y es lo que Juan el Bautista dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo. Y ese es nuestro Señor Jesús, aquel en quien nosotros hemos creído, aquel en quien nosotros pusimos nuestra confianza y nos sacó de las tinieblas a su luz. Y Jesús está diciendo, no quiero sacrificio, no, perdón, misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Pero ¿qué cosa es precisamente la misericordia? Y vamos a explicarlo un poquito más con la palabra del Señor, ¿no? Lucas capítulo 15. Mira lo que dice, para entender un poquito, porque hay muchas conexiones en cuanto a la misericordia con esta historia de Leví y su llamamiento, ¿no? Lucas 15, versículos 1 al 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros? Y continúa, si tú sigues leyendo, va a dar respuesta a esta situación de los fariseos con tres ilustraciones, con tres casos, ¿no? Lo primero es con la oveja perdida. Si un pastor pierde a una oveja de 100, deja las 100 y va y busca a la oveja. Después, la moneda perdida, esta mujer tiene 10 dracmas y se pierde un dracma. Esta mujer empieza a buscarla, barre y lo encuentra. Y después habla acerca de un hombre que tenía 2 hijos y uno de ellos le pide toda sus, ¿cómo se llama? Eh, todo su dinero y todo lo que le correspondía a él de parte de su papá, toda su herencia, ¿no es cierto? Y lo malgasta, se va y ya saben la historia del hijo pródigo. Pero esas tres situaciones son la misma respuesta que quiere dar en esta parábola, porque todas terminan en fiesta después de que encuentran la moneda, de que encuentran la oveja, de que el hijo regresa. Termina en fiesta, con algarabía, ¿no? Mostrando precisamente la misericordia de Dios. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta en esta parte? Miren el versículo 20. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Se dan cuenta? Esta misma palabra me hace recordar a Lucas 10:33, más atrás, ¿ok? Más atrás, mira lo que dice el Señor Jesús. Da una parábola del buen samaritano. Y tú te das cuenta que pasa primero un levita, después pasa sacerdote, ¿no? Un levita pasa y no le hacen caso a este hombre que está mal. Sino que un samaritano, mira lo que dice el versículo 33. Pero un samaritano iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Te das cuenta, querido amigo y hermano? El Señor una y otra vez nos está instando a hacer esto, ¿no? Y bueno, podemos ver lo siguiente, ¿no? Eres movido a misericordia, eres animado por el Señor a poder ayudar a tu prójimo sin importar las condiciones, ¿no? Y haciendo realmente ese sacrificio que Dios quiere, una correcta adoración hacia Dios. Misericordia quiero y no sacrificio, se llama este tema. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta ahora de este tema en el Antiguo Testamento? Busquen Oseas 6:6. Es muy interesante lo que nos enseña acá la palabra de Dios. Oseas, mira lo que dice. Dice Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Interesante, queridos hermanos. Muchos creemos que por saber más, por ir más a la iglesia, yo predico la palabra, yo soy pastor, misionero, yo soy diácono, yo sirvo en la iglesia, yo hago esto, y por eso el Señor me ama más, y de verdad, qué bueno. Pero no, yo quiero realmente, dice el Señor Jesús, misericordia.
conocimiento de Dios. Te das cuenta que esta situación está ligada, la misericordia, con conocer a Dios. Te das cuenta la importancia. Ahora no es solamente una simple enseñanza de sea misericordioso, ¿sí? No, esto es realmente algo muy profundo, porque el que es misericordioso, poco a poco, de gloria en gloria, va conociendo a Dios. Ok, mira el 1 Samuel 15:22 y ya vamos acabando. Mira lo que dice, es muy interesante. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, miren, o sea, lo voy a leer, ¿qué pasó acá? Saúl eh, eh, recibe un mandato de parte del Señor que a cierto pueblo, ustedes lo pueden leer después, a cierto pueblo, eh, pues los eliminen y no dejen nada. Pero él hace algunas cosas y desobedece a Dios. No hace su obra completa, ¿no? Y más bien empieza a hacer holocaustos, ¿no? Con las ovejas y las vacas que habían de este pueblo pagano que había eliminado, ¿no? Pero mira lo que dice el versículo 22. Y Samuel dijo, mira esta pregunta, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, la obediencia, querido hermano. Y Dios te manda a ti a ser obediente. ¿Cómo? Siendo misericordioso con aquellos que necesitan la palabra de Dios. La último, esto es ya para, como se dice coloquialmente, para rematar lo que, lo que significa este tema de la misericordia, quiero y no sacrificios, ¿no? Mira lo que dice Miqueas, si buscas por favor en tu Biblia, Miqueas, es un libro que es muy poco leído por muchas personas, pero es palabra de Dios, así que obviamente tiene algo muy importante que decirnos. Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué pide el Señor de ti? Misericordia quiero y no sacrificio. Conocer a Dios, amar a nuestro prójimo, dar a conocer su palabra, porque la misericordia va a ser eso. Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Si tú estás escuchando este mensaje y has escuchado que Dios es misericordioso, Dios es realmente grande y maravilloso y nos da una oportunidad para decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero vivir para ti y sé lo que has hecho por mí en tu misericordia al enviar a Jesús a morir en la cruz por mí y resucitar. Y aquel que ya conoce mucho más de esto, ya va a la iglesia, está en la iglesia, te reto a que seas misericordioso con los demás y que esa misericordia te mueva a hacer algo por ellos. Y no estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando que ese algo significa a predicar su palabra. Piensa en tus familiares, piensa en tus amigos del trabajo, piensa en tu esposo, en tu esposa, piensa en tus hijos, piensa en tu vecino, en un amigo de tu infancia y realmente sé misericordioso, porque el que no hace esto es como si realmente no le importara la vida de ellos, porque ya sabes el fin de aquellos que no conocen al Señor Jesús. ¿Cuál es el fin de aquellos que no conocen a Jesús? Tú sabes la respuesta. Y bueno, ¿qué pide el Señor de ti? Acá dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No seamos como estos fariseos que dicen, ¿por qué se juntan con esas personas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? No. Más bien,
dejar precisamente que el Señor haga su obra en aquellos que le necesitan. Bueno, queridos hermanos, yo quiero orar por ti en esta oportunidad y orar para que el Señor nos ayude a ser misericordiosos. Padre de la gloria, te pongo en tus manos, oh Señor, la vida de mis hermanos y amigos que han escuchado este mensaje. Señor, reflejándote a ti, Señor, misericordioso y amoroso con todos. Te pido, Padre, que ayudes a ellos a compartir de tu palabra y mostrar esa misericordia ante los demás, ante aquellos que necesitan, oh Dios. Cuídalos, Padre Santo, y ayúdalos a crecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber visto este video, este tiempo pequeño con la palabra de Dios. Un abrazo nuevamente desde aquí, desde Lima, BCM. Dios les bendiga.